Me encuentro a mí mismo tratando de decir sin parecer falsamente modesto. No se trata de falsa modestia, pero quiero decir que tuve muy poco que ver con todo lo que se dijo aquí. Simplemente tomé nota. Sinceramente, no inventé ninguno de los mensajes. No generé nada de esa sabiduría. No descubrí ninguna de las soluciones para los misterios de la vida. Simplemente tomé nota. Y agradezco a Dios y a la vida por tener la oportunidad de hacer eso. Y quiero comenzar mi charla de hoy con ustedes haciéndoles saber que esto no es algo exclusivo en mí, esta experiencia. De hecho, sí escucho las preguntas de otras personas de todo el mundo cuando hago algunas presentaciones. La gente me pregunta, ¿cómo puedo tener esa experiencia? ¿O cómo puedo tener mi propia conversación con Dios? O incluso, ¿puedo tener mi propia conversación? Y la respuesta, por supuesto, es que todos los que están en esta sala pueden hacerlo, y lo están haciendo todo el tiempo. Dios nos habla a todos todo el tiempo. No se trata de a quién le está hablando Dios, se trata de quién lo está escuchando. Lo que debemos asegurarnos es que no ignoremos la información. Quiero decir los datos, quiero decir que no ignoremos los datos que recibimos de esa fuente de sabiduría y claridad de origen divino que está dentro de todos nosotros y que no los ignoremos, ya sea por conciencia o casualidad, o por no ser significativos, o quizás por... ¿Saben qué es interesante? Muchas personas ignoran la información que proviene de su propia sabiduría interna porque es demasiado buena para ser verdad. Y escuchan estos mensajes extraordinariamente positivos y poderosos y los rechazan, y no hacen nada con ellos porque son demasiado buenos para ser verdad. Yo estoy dentro de esa categoría, le dije a Dios en una conversación. Tal vez recuerden ese pasaje, donde dije, Dios, todo esto parece demasiado bueno para ser verdad. Y Dios me dijo, bueno, si Dios no puede ser demasiado bueno para ser verdad, ¿quién puede? Así que realmente no tuve una buena respuesta a esa pregunta. Es exactamente así. Así que si el mensaje que reciben sobre ustedes, sobre su futuro, sobre nuestro futuro colectivo, sobre sus talentos, sobre sus dones, sobre la maravilla y la alegría de lo que son, y todo eso realmente, si la información que reciben les parece demasiado buena para ser verdad, entonces déjense llevar y tómenla. Permítanse aceptarla. Permítanse tomarla como una verdad que viene desde su interior y que la conocen como una verdad y que es la verdad. Ahora, dicho esto, el título de la charla de hoy es Nuestro rol en la evolución. Y gracias por venir y decidir estar aquí para este breve encuentro que vamos a compartir esta mañana. Y consideremos este título, Nuestro rol en la evolución. Supongo que no estarían aquí si no tuvieran al menos algo de interés en el tema. ¿Cuál es nuestro rol en la evolución? Me gustaría comenzar por decir que nuestro rol en la evolución no tiene nada que ver con los demás. Así que no sientan como si tuvieran una carga o una tarea o un proceso en el que tienen que participar para generar un salto evolutivo para la humanidad. Así que deben saber que el rol en la evolución al que están invitados por la vida misma no tiene nada que ver con todos los demás. Y, a su vez, tiene todo que ver con todos los demás. Así que esta es una de esas dicotomías divinas de las que suelo hablar en el material de Conversaciones con Dios. Es una dicotomía divina donde dos verdades, aparentemente contradictorias, existen de manera simultánea en el mismo espacio.
Así que el rol que tienen en la evolución no tiene nada que ver con los demás y al mismo tiempo tiene que ver con los demás. Pero para aclarar esta aparente contradicción, y sé que han escuchado esto miles de veces, lamento no traer nada nuevo esta mañana, quizás debería haberles dicho eso al principio. No tengo nada nuevo que decir esta mañana. Pero quizás también todos ustedes se habrían levantado y se habrían ido y habría sido una mañana más fácil para todos nosotros. Pero es importante saber que no tengo nada nuevo que decir. Y la razón por la cual ustedes están aquí no es para que los iluminen, ni para que los valoren, ni para abrirse a algo nuevo, sino simplemente para que les recuerden algo. Quiero sugerirles que vinieron aquí esta mañana para que les recuerden lo que ya saben, lo que ya entienden. Entonces, si les parece que les estoy diciendo cosas que ya han escuchado miles de veces de otros cientos de supuestos mensajeros y maestros, y cosas que han leído en cientos de libros a ustedes mismos desde su propia sabiduría, si les parece que todo lo que hago es repetir todo eso, sepan que de eso se trata el proceso. Eso es lo que sucede. Fue diseñado para ser así. Vinieron aquí no para escuchar nada nuevo, en mi opinión, sino para recordarse a ustedes mismos lo que ya saben. Así que el proceso de evolución nos invita a responder una pregunta, para tomar una decisión importante que debemos abordar hoy, en mi opinión. Y la decisión no es si participarán en el proceso de evolución, sino cómo. No pueden dejar de participar en el proceso de evolución. Participan en ese proceso simplemente por el hecho de vivir. Así que no es cuestión de si van a participar, incluso en el proceso más grande, que de hecho puede abarcar a otras personas porque ya están participando. Así que la cuestión no es si participarán, sino cómo. Y espero poder responderles u ofrecerles una respuesta que se ha convertido en una verdad para mí, y veremos si también se adapta a sus realidades esta mañana. Pero antes de hacer eso, antes de hablar del cómo, permítanme hacer una pequeña digresión aquí y hablar sobre el por qué. Y los que estuvieron conmigo el otro día en el evento de todo un día me escucharon hablar un poco sobre esto, pero me gustaría compartirlo con los que no estuvieron allí. El por qué de esto. Bien, es decir, ¿por qué molestarse? ¿Por qué no podemos simplemente seguir con nuestras vidas? Hacer lo que hacemos y seguir con nuestras vidas. ¿Por qué tomarse la molestia de participar en el proceso de la evolución de una manera consciente? Voy a hacer esa descripción de una manera consciente porque, como acabo de decir hace un momento, todos participamos en el proceso. Así lo sepamos o no, ya sea que lo hagamos de manera consciente o no, estamos participando en el proceso de nuestra propia evolución, por las elecciones y las decisiones, por las palabras, los pensamientos y las acciones que provienen de nosotros en nuestra vida. Eso es lo que sucede, estamos evolucionando. No podemos dejar de hacerlo, pero no podemos hacerlo de manera consciente. Es decir, podemos descubrir que lo hacemos de manera inconsciente. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a participar en ese proceso? Y creo que la respuesta a esa pregunta, del cómo, de alguna manera surge inmediatamente. Cuando analizamos el por qué preocuparse? La pregunta del por qué se responde cuando analizamos qué estamos haciendo aquí, en primer lugar. Pero incluso antes de hacer esto, demos una mirada a cómo nos está yendo en el planeta. Tomé algunas notas, hice algunas notas sobre por qué podemos elegir en forma colectiva, comprometernos, participar en el proceso de nuestra evolución.
Queridos amigos, no quiero empezar este domingo a la mañana con una idea desesperanzadora. Pero creo que es importante que analicemos la naturaleza de las cosas, brevemente durante 3 o 4 minutos para entender por qué participar en el proceso de nuestra propia evolución y la evolución de las especies. Es simple. Es ahora o nunca. Somos una especie autodestructiva, aunque querramos reconocerlo o no. Es decir, nos estamos matando a nosotros mismos y entre nosotros, y no encontramos la manera de detener esto. No parece, como escuché en conversaciones con Dios, ni siquiera podemos encontrar la manera de detener esto de matarse unos a otros y de matarnos a nosotros mismos, y mucho menos de lograr objetivos más pequeños. Podemos simplemente llevarnos bien. Podemos encontrar un poco de felicidad, paz y alegría en nuestra vida. Pero olvídense de esos objetivos. Ni siquiera podemos dejar de matarnos unos a otros. Y lo estamos haciendo de 1000 maneras. Todo el tiempo. Por ejemplo, nos estamos envenenando a nosotros mismos y entre nosotros por la forma en que tratamos el medio ambiente. Y ni siquiera podemos admitirlo. La mitad de nosotros ni siquiera podemos... Oh, Neil, no empieces con el tema del medio ambiente. Pero estamos envenenando nuestros ríos, nuestros arroyos, el aire, el suelo. Y no podemos, como especie, ni siquiera admitirlo, y mucho menos detenerlo. Estamos condenando a muerte a miles de personas. Por cierto, hacemos medicina moderna y milagros médicos solo disponibles para las personas adineradas. Millones de personas ni siquiera pueden tener acceso a medicamentos o a tratamientos para vivir un poco más en este planeta. Y hablo por experiencia. Los que estuvieron allí el viernes saben que recientemente, hace unos 18 meses, menos de 18 meses, me sometí a una cirugía a corazón abierto. Y fue un procedimiento extraordinario, en donde te cortan, te abren y hacen lo que hacen un bypass, y me hicieron uno quíntuple. Un bypass quíntuple. Pero pensar en algo como eso en ciertos países del mundo, que no me voy a poner a nombrarlos, esto resultaría imposible. Así que cuando salí de la operación, yo era consciente, no solo del milagro de lo que había ocurrido, sino también del milagro de que yo había podido acceder a este tipo de procedimiento. No es poca cosa. Tienen que hacer algo con lo que está pasando en la sala, amigos. Por cierto, nos estamos matando a nosotros mismos con lo que nos alimentamos. Observen lo que nos metemos en el cuerpo. Nos estamos matando a nosotros mismos y parece no importarnos nada. Y seguramente piensen, oh Neil, no empieces con eso ahora. Pero nos estamos matando a nosotros mismos. Nuestras vidas se acortan, seguramente, por la forma en que nos estamos alimentando. O algunos de nosotros por no alimentarnos. Por cierto, algunos de nosotros no se están alimentando. No sé si son conscientes de ello o no, pero según las estadísticas de las Naciones Unidas y otras agencias similares, 656 niños mueren por hora en el planeta a causa del hambre. Sí, oyeron bien. No dije por semana ni por día, dije por hora. 656 niños mueren de hambre porque no se están alimentando. Porque no se están alimentando. Ni siquiera podemos darles de comer. Por cierto, nos estamos matando a nosotros mismos con bombas y misiles para resolver nuestras diferencias. Te voy a demostrar que mi misil es más grande que el tuyo. Lo es, por cierto, pero esa es otra historia.
Por cierto, nos estamos matando a nosotros mismos. Vendemos ciertas sustancias como tabaco o drogas ilícitas y las vendemos sabiendo que nos están matando para comprarlas y usarlas. Y probablemente en esta sala haya 2 o 3 personas que aún están comprando y usando esas sustancias. No los estoy juzgando, es solo una observación, solo un comentario. Ven, somos una especie autodestructiva. Solo una especie muy joven e inmadura haría algo que sabe de antemano que no es bueno para sí misma. Oh, Neil, basta. ¿Tienes un cigarrillo? Necesito... Este tipo Walsh es difícil de aguantar. Por cierto, nos estamos matando a nosotros mismos. Usamos armas de asalto, rifles de asalto que los niños pueden obtener fácilmente, con tan solo 18 años. No puedes comprar, no puedes obtener algunos medicamentos recetados a esa edad. Pero puedes comprar un rifle de asalto y no es necesario registrarlo. No es necesario notificar a nadie que lo compraste, puedes comprar todos los que quieras, puedes comprar 10 si quieres, como hacen algunos. Y luego entrar a un lugar y matar a muchas personas lo más rápido posible. Y lo hacemos en este mundo. Nos estamos matando entre nosotros al crear imágenes sorprendentemente realistas de violencia y asesinatos, y las exhibimos en enormes pantallas en los cines y también en las pantallas de televisión. Y a eso lo llamamos... ¿Están listos? Entretenimiento. Miren alguna de las películas que estamos viendo, y a eso le llamamos entretenimiento. Y criticamos a los romanos que iban al Coliseo a mirar como leones, y pensamos, estuve en Roma hace unos años, y fui a visitar el Coliseo y pensaba, ¿cómo es posible que la gente se sentara en estos asientos de hormigón a mirar cómo los leones atacaban a los cristianos? ¿Cómo es posible que consideraran a esto una forma de entretenimiento y que aplaudieran? Y luego me di cuenta de que quizás nosotros no lo estamos haciendo en tiempo real, en la vida real. Pero no estamos muy lejos de eso. Después de todos estos siglos, hemos dejado de hacerlo en vivo, en forma presencial. Pero hemos creado las imágenes más increíbles de esto para que podamos seguir mirando el horror, la devastación de la violencia y asesinatos frente a nosotros en una pantalla enorme, a veces en 3D. Y a eso le llamamos entretenimiento, o peor aún, les llamamos juegos. Y ponemos a nuestros hijos de 6, 7, 8 y 9 años frente a esto. Realmente están jugando. Oh, Neil. Es solo un juego. Es solo un juego hasta que tenga un rifle en mis manos y vaya a la escuela secundaria unos años más tarde. Y nos preguntamos, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron esa idea estos niños? Pero nosotros los ponemos frente a esto, se convierten en nuestras niñeras. Nos estamos matando entre nosotros, de la manera más inusual. De hecho, matamos gente de manera deliberada, con malicia premeditada, con total conciencia. En nombre de la autoridad del Estado. Es decir, el gobierno mata personas para enseñarles a las personas que matar personas no está bien. Y no advertimos la contradicción. Lo llamamos pena de muerte. Te enseñaré a no matar personas. Te mataré de manera deliberada. Ignorando totalmente la brillante visión de Einstein de que no puedes resolver ningún problema usando la misma energía que creó el problema. No, pero tratamos de resolver la violencia con violencia, la ira con ira y los asesinatos con asesinatos. Tengo una idea, demos armas a los docentes. Eso es todo, eso es todo.
¿Por qué no lo pensé? Sí, sí. Pongamos una pistola en la mano de cada docente en todas las aulas. Eso detendrá los asesinatos. Sí. Estoy en un manicomio. Los internos se han apoderado del hospital psiquiátrico. ¿Qué está pasando? Y, finalmente, tenía una última nota aquí que quería leer. Oh, sí, era la más importante de todas. Matamos personas en nombre de Dios. Usamos a Dios como justificación para matar a otras personas. A eso podemos darle muchos nombres, pero matamos a otras personas en nombre de Dios y lo hemos hecho durante siglos en este planeta. Esa es la especie a la que pertenecemos. Ahora, entiendo que ninguno de ustedes forman parte de eso. Bien, veremos qué tienen para el almuerzo. Tal vez dejen de suicidarse prematuramente, pero veremos cuántos de ustedes cuando se van de aquí salen afuera a tomarse un pequeño descanso para fumar. Pero aparte de eso, probablemente no sean parte de los problemas más grandes que les acabo de describir. Pero ciertamente todos estamos siendo testigos de eso, y las cosas están llegando hasta tal punto en que nos despertamos a la mañana ansiosos por ver lo que hay en Internet o por leer el periódico. Periódico, sí, era algo de papel, una sustancia endeble que solías sostener en tus manos y que tenía palabras impresas y que leías por la mañana. De hecho, lo leías. Se llama periódico. No queremos poner las noticias. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? ¿Y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para mejorar las cosas? Y eso se convierte en el tema del día. Así que veamos cómo podemos participar si decidimos hacer mejor las cosas. Porque, gente, señoras y señores, verdaderamente, honestamente, y dejando las bromas de lado, es ahora o nunca. Sucederá en los próximos 20 o 30 años y es un largo periodo de tiempo. O no sucederá en absoluto. Se trata de su propio futuro. Si hablamos de personas jóvenes, ciertamente de sus hijos y de los hijos de sus hijos. De eso estamos hablando aquí. Y si algo de esto les importa, entonces seguramente querrán conocer algunas de las herramientas que espero compartir sobre nuestro rol en la evolución. Les repito, no es nada nuevo. Se darán cuenta de que han escuchado todo esto antes, es solo un recordatorio. Así que veamos esas formas en las que ustedes pueden participar en el proceso de evolución. Y empecemos por recordar lo que dije al principio. Tiene que ver contigo, contigo, contigo y contigo. ¿Qué he hecho? He estado hablando de mí mismo. Y ustedes deben hacerse la misma pregunta. ¿Qué he hecho hoy para avanzar en mi propio viaje evolutivo, mi propio proceso evolutivo? Les voy a dar una herramienta que me gustaría que consideraran para usarla en sus vidas. Yo llamo a esta herramienta, que por cierto la obtuve en conversaciones con Dios, las 4 preguntas fundamentales de la vida. Los invito a determinar cuál es la función que tienen en su propia evolución y su especie mediante el uso de esta herramienta. Y los invito a usar la herramienta todos los días, todas las mañanas cuando se despiertan. De hecho, pueden usarla 2 o 3 veces al día, tal vez por la mañana, al mediodía y a la noche estaría bien. Al menos al principio, hasta que se acostumbren a vivir en el contexto de esta herramienta. Una herramienta a la que llamo las 4 preguntas fundamentales de la vida. Estas son 4 preguntas que la mayoría de las personas nunca se hacen en sus vidas y mucho menos las responden.
Algunos de los que están aquí, y de nuevo, sé que estoy hablando a los cognoscentes, a aquellos que saben. Por cierto, si creen que es fácil usar la palabra cognoscente en una oración, inténtelo alguna vez. Tienen que luchar para hacerla encajar en una oración. Sé que estoy sentado aquí frente a los que saben, y he observado que la gente encaja en una serie de diferentes categorías. Están los que no saben y no saben que no saben. Son inocentes, como niños. Edúquenlos. Están los que no saben, pero están dispuestos a saber. Son los estudiantes. Enséñenles. Luego están los que no saben, pero creen que saben. Esos son peligrosos. Evítenlos. Luego están los que saben, pero no saben que saben. Son ilusorios, que viven en el dilema de sus propias ilusiones. Están dormidos. Despiértenlos. Luego están los que saben. Y saben que saben. Estos son los cognoscentes, los que saben. No síganlos ciegamente, pero escuchen con atención lo que tienen para decir, porque quizás puedan recordarles, a ustedes y a los demás, que se han olvidado temporalmente que saben. Y aquí hay otra categoría. Están los que saben, pero fingen que no saben. Son actores, disfrútenlos. Dejen que disfruten de sus dramas, pero solo hasta cierto punto. Luego, despiértenlos. Despierten, despierten, despierten. Acaban de inventar todo eso, Basta. Vuelvan a ser quienes realmente son, que es la primera de las 4 preguntas fundamentales de la vida. Si se despiertan todas las mañanas y se miran al espejo después del ugh, quiero decir, ahí es donde empiezo con un oh. Pero luego me lavo un poco la cara con agua fría y me siento un poco mejor, me miro y me doy cuenta que no es tan malo. Podría ser peor. Y luego paso de no tan mal y podría ser peor a estoy cada día mejor. Luego me hago la primera de las 4 preguntas fundamentales de la vida. Me he entrenado y lo hago todas las mañanas cuando me despierto. La primera pregunta es, ¿quién soy? Esta es una gran decisión que pueden tomar hoy. Hablamos de esto el viernes. Los que estuvieron allí, perdonen por la repetición, pero solo tengo un mensaje. ¿Quién soy? Es la pregunta clave en la vida. ¿Soy una entidad física? ¿Un ser físico? ¿Una criatura química? Ya saben, una combinación de elementos químicos que se forma y se crea a sí misma de cierta manera que se opone a cómo se forma y se crea un delfín, una ballena, un pájaro en el cielo o un pez en el mar. Simplemente otra entidad química biológica en esta forma particular. Y ustedes pueden pensar que esta es la forma de vida más sofisticada del planeta. Por cierto, yo no estaría tan seguro de eso. Hay algunas preguntas sobre si los delfines y las ballenas podrían tener una manera de participar en su sociedad que es mucho mejor que la nuestra, pero eso es otra cosa para otro taller completo. Y Lisa Nichols se encargará de eso. Te quiero mucho, Lisa. Es una broma.
Pero ¿es eso lo que somos? Básicamente una criatura química que nace, vive, tiene esta experiencia y muere. ¿Y eso es todo? ¿O es posible, solo posible, que seamos más que eso? Que no seamos en realidad una criatura química, sino una entidad espiritual. Una entidad espiritual que tiene un cuerpo y una mente, pero que no son sus cuerpos y sus mentes. Solo entiende que eso es algo que ustedes tienen como un equipo, como herramientas. Así que ustedes tienen un cuerpo y una mente, pero ustedes no son ese cuerpo y esa mente, sino que ustedes son lo que tiene ese cuerpo y esa mente. Si deciden que eso es lo que son, y muchos de ustedes en esta sala ya han tomado esa decisión. Sí, eso me describe. Soy una entidad espiritual con un cuerpo y una mente. Pero luego debemos hacernos la siguiente pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Por qué tendría un cuerpo y una mente? ¿Qué estoy haciendo con estas herramientas? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué mi espíritu me pondría aquí? Y hace que me quede durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 o más años. Nunca pensé que llegaría a la edad que tengo. Soy una persona mayor. Cuando me despierto a la mañana y me miro al espejo, me digo, ¡wow! ¿Todavía estás aquí? Ya saben, tengo 74 años, que es... Y hay muchos de ustedes. No está mal para 74, ¿verdad? Así que los otros días le decía a alguien en una cena que comencé mi carrera, que empecé mi carrera pública como comediante de stand-up. Mucha gente no lo sabe, pero hice stand-up y aún lo hago. Y... oh Dios. Así que aún estoy aquí. Y realmente nunca imaginé que llegaría a esta edad. Y no soy viejo. En la audiencia hay personas, aquí mismo hay personas mucho mayores que yo. Como usted, señor. Y algunos de ustedes. Y todavía no han respondido la pregunta de manera satisfactoria. Todavía no han llegado a una conclusión. Después de todos estos años, realmente, verdaderamente, honestamente, ¿de qué se trata todo esto, Alfie? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la agenda? Que alguien me diga cuál es la agenda. Que alguien me dé las reglas. Jugaré. Prometo que jugaré. Solo quiero que me den el libro de reglas. Y después que me den las reglas, no las cambien. Porque las siguen cambiando cada 24 horas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el punto? Si de hecho somos espirituales. Por cierto, solo tengo curiosidad. Les hago una encuesta rápida. Esta es la encuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que son una entidad espiritual y no simplemente una criatura química? Prácticamente todos en la sala. ¿Podría dejar la sala la dama de la segunda fila 2 sillas hacia el medio? No se fue. Ni siquiera tenía energía para levantar la mano. Ella piensa que es una entidad espiritual, pero no tiene ganas de levantar la mano. Ella dijo, no quería presumir. Así que si realmente se imaginan como una entidad espiritual y no simplemente como una criatura química, realmente y verdaderamente tiene que haber algunas mañanas de sus vidas, algunos días de sus existencias, a veces cuando conducen por la carretera, cuando están en la ducha o lo que sea, en donde tengan que analizar la pregunta. De vez en cuando tienen que preguntarse, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de haber venido aquí? De haber pasado por lo que he pasado. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia.
Cada uno de nosotros tiene su propia historia que podría hacernos llorar. ¿De verdad que te pasó eso? ¿De verdad? ¿Estás pasando por eso en este momento? Dios mío. Así que cada uno de nosotros tiene el derecho de decir, discúlpame, Dios, discúlpame. Pero, ¿por qué? Pero cuando respondemos la pregunta de ¿por qué?, de repente aceleramos el proceso evolutivo. Y cuando vivimos de acuerdo a esa respuesta del por qué, eso se convierte en un ejemplo de vida y nos convertimos en un modelo de la respuesta, en un exponente, y me atrevo a usar esa palabra. Cuando nos convertimos en eso, no solo aceleramos el proceso evolutivo en nosotros mismos, sino también en las vidas de todos aquellos en los que tenemos un impacto positivo. Y de repente la vida tiene un doble propósito. Así que demos un vistazo a eso. Supongamos que la mayoría de los que estamos en esta sala tenemos razón al decir que somos entidades espirituales que tienen un cuerpo y una mente. Así que las siguientes preguntas les daré las 4 preguntas a la vez. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Y qué pretendo hacer al respecto? Si responden estas preguntas todos los días, y por cierto, la respuesta podría cambiar todos los días. De hecho, las respuestas pueden cambiar de una hora a otra. Y eso está bien. Dejen que fluyan. Dejen que las respuestas fluyan. Permítanse recrearse en algo nuevo, en cada momento del presente, en una versión más grande, en la mejor visión que alguna vez tuvieron sobre quiénes son. Así que déjense llevar por la fluidez de esa respuesta. Pero vivan de acuerdo a esa respuesta todos los días. Aquí están las preguntas de nuevo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Y qué pretendo hacer al respecto? Veamos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Dónde estoy? Bueno, les voy a dar mis respuestas para que puedan ver si las comparten o no. Sí, y mis respuestas provienen directamente de Dios, y ustedes no las comparten, se irán al infierno. Ella piensa, me parece que eso no es para nada gracioso. Vamos, todos en la sala se ríen. Seguramente entendiste la broma. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué es esto? No me refiero a qué habitación del hotel o a qué ciudad, sino ¿dónde? ¿Qué es este lugar? Me refiero al ámbito de lo físico. Estamos en el ámbito de lo físico. Y si me permiten, me dijeron que en realidad hay 3 ámbitos en el reino de Dios, o si me permiten, una realidad suprema. Y cuando digo 3 ámbitos, permítanme decir, quiero decir que me han dicho que hay 3 experiencias particulares o expresiones de vida, si puedo llamarlas de esa manera. La experiencia de la espiritualidad o el ámbito espiritual, la experiencia de lo físico o el ámbito físico, y la experiencia del ser puro, el ámbito del ser puro, que son los 2 anteriores combinados, para expresarlo en términos simples. Así que nos movemos del ámbito de lo espiritual al ámbito de lo físico, y desde el ámbito de lo físico nuevamente al ámbito del ser puro, luego hacia abajo. Piensen en un triángulo. Luego volvemos al ámbito de lo espiritual, luego al ámbito de lo físico, al ámbito del ser puro, y hacemos ese recorrido, si me permiten, el recorrido del alma, sin fin por toda la eternidad. Y el objetivo es que ese sea un recorrido placentero y extraordinario, no solo de autodescubrimiento, sino en realidad de autocreación, cuyo propósito es que cada elemento de la vida misma, cada expresión de la vida, se conozca a sí misma, en su identidad más auténtica, o para decirlo de una manera más simple, para que entendamos y experimentemos con nosotros mismos como individuaciones de la divinidad. Así que esa es la agenda. Es decir, es donde estamos en el ámbito de lo físico. Y la agenda es que podamos demostrar y experimentar a nivel del alma con las herramientas del cuerpo y la mente. Que podamos experimentarnos y expresarnos
como lo que realmente somos, individuaciones de la divinidad. Esa divinidad puede reconocerse a sí misma y a través de ustedes. Ya ha habido algunas personas en la historia de la humanidad que realmente lo dijeron a viva voz. En realidad, llegaron a decir cosas como: yo soy la divinidad, yo soy lo divino, y he venido aquí para demostrar que yo también podría considerarme así. Ellos también dijeron: tú también. No creímos la segunda parte de la afirmación. Dijimos: oh sí, lo eres, pero no yo. Así que los convertimos en objetos de adoración, en lugar de simplemente tratarlos como seres humanos cuyo ejemplo podíamos seguir. Curiosamente, se generó mucha agitación en torno a eso. Incluso se mataron seres humanos en nombre de esa persona. Aunque sea difícil de creer. Pero eso fue hace mucho tiempo, y ahora vivimos en una era más iluminada. Así que aquí estamos en este momento de la historia, tratando de abordar la pregunta esencial de la vida una vez más, de una manera poderosa y dinámica. ¿Quién soy? Una individuación de la divinidad. ¿Dónde estoy? En el ambiente de lo físico, que, por cierto, también se puede llamar con otro nombre. También podría llamarlo el ámbito de lo relativo. En el ámbito de lo espiritual, siempre se trata del aquí y ahora y todo lo que hay es amor. Es decir, no hay términos relativos. Podrían llamarlo el ámbito de lo absoluto. Este es el ámbito de lo absoluto, este es el ámbito de lo relativo. Y nos movemos desde el ámbito de lo absoluto al ámbito de lo relativo por una muy buena razón. El alma hace ese recorrido, porque en el ámbito de lo absoluto puede conocerse a sí misma de manera absoluta, como lo que es, pero no lo puede experimentar. Experimentar lo que sabe de sí misma requiere relatividad, es decir, requiere lo que no eres, para experimentar lo que eres. Así nos movemos a lo que yo llamaría vagamente el ámbito de lo relativo, donde todas las cosas son relativas entre sí, arriba y abajo, izquierda y derecha, acá y allá, antes y después, ahora y entonces, masculino y femenino. Incluso se crearon todos estos términos relativos para que podamos afirmar y declarar, expresar y satisfacer, convertir y experimentar quiénes somos en realidad. En ausencia de lo que no somos, la experiencia de quiénes somos se vuelve imposible, porque no hay nada con que compararlo. Nada con lo cual o a través de lo cual podamos entenderlo. ¿Está claro? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Por cierto, los grandes maestros espirituales de todos los tiempos, cuyas vidas hemos conocido, nos han dicho básicamente lo mismo, cada uno con sus propias palabras. Y como todos esos grandes maestros espirituales han entendido claramente lo que les acabo de describir, ellos no juzgan ni condenan lo que encuentran en el ámbito de lo relativo. No juzgan ni condenan lo que no son, sino todo lo contrario. En realidad lo bendicen, porque se dan cuenta de que es la condición de lo que no son lo que les permite experimentar lo que son. Así que no condenan, o, para usar las palabras de uno de esos maestros, no hay que juzgar ni condenar. No hay que juzgar ni condenar, sino bendecir. Bendigan a sus enemigos, y oren por los que los persiguen y abusan de ustedes, y sean una luz en esas tinieblas. No levanten el puño hacia el cielo, ni maldigan las tinieblas, sean una luz en las tinieblas. Eso les permitirá saber quiénes son en realidad, y que todos aquellos cuyas vidas ustedes transforman de manera positiva puedan saber también quiénes son realmente, que es como todos vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, de vez en cuando. Pero si podemos comenzar a vivir nuestras vidas sin juicios y sin castigos, ¿sabían que en las sociedades altamente evolucionadas, el juicio y el castigo, el llamado sistema judicial, no existe? No existe el castigo. Ese es otro tema para otro retiro. Pero piénsenlo bien y entenderán por qué. Y cuando entiendan
por qué en las sociedades altamente evolucionadas no hay castigo, entonces entenderán por qué en el reino de Dios tampoco hay castigo. Estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de eso. Dios no nos castiga. Dios nunca nos castigará, nunca nos juzgará, y no hay razón para que Dios lo haga, porque Dios entiende que somos simplemente una especie emergente, apenas consciente de quiénes somos en realidad, y mucho menos de cómo actuar. Así que la humanidad, como especie emergente, tiene la comprensión total de Dios. Dios nunca nos castigaría más de lo que castigarían a un niño de 3 años por derramar la leche. Simplemente no hacen eso. No dicen, ve a tu habitación y quédate allí durante una semana. Bueno, podrían hacerlo, si son personas muy estrictas. Pero la mayoría de las personas no lo harían porque entienden perfectamente bien cómo puede ocurrir eso a alguien tan pequeño. ¿Por qué ese niño tomaría esa decisión de extender la mano y derramar la leche? Así que la evolución nos invita a considerar nuestra respuesta personal a estas preguntas. Incluso la cuarta pregunta: ¿qué pretendo hacer al respecto? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy donde estoy? Y por cierto, pueden averiguar esto y les sugiero que cada día lo averigüen. ¿Quién soy? La respuesta a esa pregunta sigue siendo la misma todos los días. Pero la segunda pregunta, ¿dónde estoy?, pueden averiguarla. De hecho, pueden decir que están en el salón de baile o en la sala de reuniones del Marriott en La Jolla, California. Y ahí es donde estoy. ¿Por qué estoy donde estoy? Esa es la pregunta que pueden responder a continuación. Y cómo responden este tipo de preguntas, repito, pueden tener un poderoso impacto en el proceso de su propia evolución. Entonces, ¿por qué están aquí hoy? Miren, háganse esa pregunta. ¿Quién soy yo? Una individuación de la divinidad. ¿Dónde estoy? En la sala de reuniones del Marriott Hotel de La Jolla, California. ¿Por qué estoy donde estoy? Háganse esa pregunta. ¿Por qué he venido aquí? Tenía curiosidad por conocer al autor. Saben, he oído hablar del tipo, tengo curiosidad por conocerlo. Pensaba que hoy aquí iba a aprender algo que no supiera y vine a ampliar mis conocimientos. He venido porque mi pareja o mi amigo me han traído aquí y solo quiero estar con él o ella y formar parte del proceso. O he venido aquí por una razón que ni siquiera tengo del todo clara en mi mente, pero que fue inspirada por mi alma, que me trajo aquí de forma intencionada para recordarme no solo por qué estoy en esta sala, sino por qué estoy en esta tierra. ¿Es posible que haya venido aquí por una razón tan sublime? ¿De verdad? ¿Estamos inventando todo esto? ¿Es posible que por eso hayamos venido a este lugar, para recordarnos todo el proceso y el propósito de la vida? Después de responder esas 4 preguntas fundamentales, quizá lo averigüemos. Y por cierto, de nuevo, quiero recordarles que se hagan esas preguntas y las respondan al menos una vez al día, todas las mañanas, al comienzo del día. Y háganlo más de una vez al día hasta que se acostumbren, si quieren. Pero dejen que esto sea parte de su proceso de evolución. Preguntarse y responderse esas preguntas de manera frecuente. Y después de entrar en ese ritmo de hacerse esas preguntas a diario, descubrirán, creo, si las experiencias que tienen son como la mía, verán que toda su vida se reorganiza. Es decir, toda su comprensión de la vida se reorganiza. Todo cambiará en cuanto a cómo se sienten y la motivación, la razón para hacer, decir y pensar lo que están haciendo, diciendo y pensando. Realmente reorganizará sus vidas.
Y la vida ya no parecerá la misma. No se parecerá a lo que era antes de que participaran en este proceso evolutivo. Sus prioridades en la vida cambiarán radicalmente a medida que reorganizan su vida. Esto no lo entendí hasta que tuve mis conversaciones con Dios. No podía entender por qué no podía llevar mi vida al trabajo. Es decir, tenía éxito profesionalmente. Yo ya tenía éxito en las relaciones, si se consideran las relaciones secuenciales, una detrás de otra, como éxito. Quiero decir, no tenía ningún problema para establecer relaciones. ¿Por qué te ríes? ¿Fuiste? Es mi ex. Lo olvidé. No es de extrañar que se ría de mí. Pero no tuve ningún problema para establecer relaciones. Incluso no tuve ningún problema para crear matrimonios. Creía en el poder, la magnificencia, la alegría y el carácter sagrado de la relación matrimonial. Así que me casé, y me casé por segunda vez. Y luego me casé por tercera vez. Luego me casé por cuarta vez. Luego me casé por quinta vez. Luego me casé por sexta vez. Sí, sí. No, sí. Esperen, no he terminado. Luego me casé por séptima vez. Al menos no pueden decir que era un hombre emocionalmente inaccesible. Honestamente, lo sé. Sé que les va a costar creerlo, y no estoy presumiendo de ello. Lo pongo como ejemplo. Estoy dispuesto a ser transparente con ustedes como ejemplo, porque realmente esta es la situación. Vivía en un mundo de cuento de hadas. Realmente creía en esto como la varita mágica. Esto va a ser para siempre. Y cuando no fue así, me sentí tan destrozado y decepcionado, y por cierto, en todos los casos fue culpa mía, que es lo realmente interesante. Pensé, por supuesto, que la culpa era de mis parejas. La culpa fue de ella, la culpa fue de ella. Si solo pudiera encontrar la mujer correcta. ¿Qué me pasa? No puedo, simplemente no puedo. Pero, por supuesto, no eran mis parejas. Todo mi respeto a todas mis ex esposas. La culpa no era de ellas. El culpable era yo. Y quiero que sepan, a modo de información privada, que se lo he dejado en claro a todas ellas y que he hecho las paces con todas ellas. Y hablé con todas ellas y les pregunté, en realidad les rogué, ¿pueden entender y ayudarme a vivir con el hecho de que mi crecimiento personal les haya hecho tanto daño? Siento tanto haber tenido que herirte como lo hice, para poder de alguna manera madurar. Neil, madura. Y ni siquiera se trataba solo de mis relaciones, sino de mi carrera, todo el tema de ganar dinero. Se trataba de todo lo que iba a hacer con los días y las horas de mi vida. Era toda una locura, no lo entendía. Finalmente, cuando tuve mi primera conversación con Dios y le rogué, ¡vamos! Si eres Dios, aclárame las cosas. Ayúdame. ¿Qué se necesita para que la vida funcione? Recuerdo que estaba sentado en el sofá gritando a las 4 de la mañana. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que no entiendo? Dios dijo, Neil, es muy simple. ¿Crees que tu vida se trata de ti? Y tu vida no tiene nada que ver contigo.
Se trata de todas las personas cuyas vidas transformas y de la forma en que la transformas. ¿Qué? ¿Qué? Mi vida no se trata de mí. No de ti en forma individual. Sí, se trata del tú, en sentido universal, de que tú y todos los demás son uno. No se trata del tú individual y localizado que tú piensas como Neil. Te he dado todo lo que necesitas. Simplemente no has usado lo que te he dado. Te he dado todos los regalos que podrías pedir. Compasión, conciencia, inteligencia, de hecho, sabiduría, claridad, comprensión, generosidad. Todas las cosas maravillosas que consideras supremamente humanas, te las he dado. Y tú, no te falta nada de eso. Pero te has imaginado que tu vida se trata de ti. Así que crees que tienes que reunir de algún modo esas cosas que crees que no tienes y encontrar de algún modo la forma de sentirte seguro en un mundo que no te ve como quien realmente eres. Así que tienes que hacer cosas para ganar dinero y tienes que hacer cosas para ganarte el amor y tienes que hacer cosas para que las relaciones funcionen. Y todo lo que realmente tendrías que hacer, si realmente lo entendieras, es simplemente ser quien eres. El ser divino que eres, que no puede ser herido, dañado, destruido, disgustado, frustrado, enfadado o llevado a cualquier espacio negativo por cualquier razón negativa que sea. Para mantener el espacio de quién eres o evolucionar hacia eso, si quieres, y usar los acontecimientos de la vida como oportunidades con las que hacer eso. Y si simplemente hicieras eso, descubrirías que todo lo demás, por lo que pensabas que tenías que esforzarte, estresarte y luchar, te llegaría automáticamente, prácticamente sin esfuerzo. O como alguien mucho más elocuente de lo que yo seré jamás, dicho con sus propias palabras: no vayas por ahí preguntando ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vestiremos? Busca primero el reino de los cielos. Y todas estas cosas se te darán por añadidura. Y así empecé a seguir esas instrucciones. Comencé a vivir mi vida. Y ese es el mensaje que les ofrezco aquí hoy también. Empecé a vivir mi vida como si mi vida no tuviera nada que ver conmigo, como si yo no necesitara nada, no requiriera nada, no careciera de nada, no exigiera nada, incluso en cierto sentido no pidiera nada, sino que simplemente elegí utilizar los días, el tiempo, los minutos, las horas y los acontecimientos de mi vida como oportunidades para demostrarme que ya tengo todo eso, que yo soy la fuente de ello, que no estoy buscando a otra persona, lugar o acontecimiento que me lo provea, sino que yo soy la fuente de todas las cosas por las que pensaba que tenía que luchar y esforzarme. Yo soy la fuente de eso en las vidas de todos aquellos cuyas vidas transformo. O como alguien más dijo, Dios mío, ¿podríamos atrevernos a repetir lo que dijo? He venido para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia. ¿Quién dice eso? A menos que realmente pienses que eres un ser divino. ¿Quién dice eso? Pero ¿y si lo dijeran solo como un experimento? Pruébenlo solo hoy, una vez. Pruébenlo una vez. Comprueben si cambia su forma de ser. Si lo intentan durante, digamos, 1 hora. Hoy mismo. Hoy, durante 1 hora, entren al lugar, sea cual sea el lugar al que entren. Puede ser el comedor, el restaurante, el lugar que sea. Y en ese lugar, dediquen 1 hora hoy y piensen solo en eso durante esa hora. Piensen en ustedes. Yo no lo diría en voz alta. No les aconsejaría que lo digan en voz alta.
Pero tómense el tiempo para pensarlo. Sinceramente, de verdad, dejando las bromas a un lado. ¿Y si hoy, durante una sola hora, se dijeran a sí mismos: he venido para que tengas vida, y para que la tengas en abundancia? No hay otra razón para que yo esté aquí. No necesito nada de ti. No necesito tu admiración, ni tu amor, ni tu aprobación, ni tampoco necesito tus cosas físicas. No necesito tu dinero. No necesito tu automóvil, no necesito tu casa. No necesito tu cuerpo. No necesito nada. Honestamente, no necesito nada de ti. Solo tengo un deseo: que te asegures que sabes, que experimentes, que comprendas y que tengas la oportunidad de expresar quién eres realmente. He venido aquí para devolverte tu ser. Y lo extraordinario de eso es que si vives tu vida de esa manera, incluso por unas pocas horas, de alguna manera, es increíble lo que sucederá. Las personas de repente te mirarán. Primero te dirán: ¿en qué estás? ¿Qué estás fumando? Pero una vez que entiendan: no, este es el nuevo tú. Esta es la persona en la que te has transformado. Este eres tú evolucionado. Finalmente, después de todos estos años, te has dado cuenta de lo que haces aquí. Y te has dado cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con todos aquellos que han olvidado. No han recordado que a ellos también se les ha dado todo, pero no lo saben. No lo creen porque es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Así que la pregunta en la vida, a través de la cual te comprometes y aceleras tu evolución, es: ¿puedes creer el pensamiento más elevado que jamás te hayas atrevido a sostener sobre ti mismo? Y entonces, si realmente adoptan y mantienen ese pensamiento como su verdad, no me lo estoy inventando, no me lo estoy imaginando, no estoy alucinando. Esto es realmente lo que es verdad sobre mí. Entonces, cuando adoptan ese pensamiento más elevado y grandioso que han tenido sobre ustedes mismos, también podrán adoptar ese pensamiento sobre los demás. Solo cuando vea quién soy y acepte quién soy al más alto nivel, podré ver quiénes son ustedes. Así que veo que mi vida, en ese sentido, no tiene nada que ver conmigo. Se trata de todas las personas cuya vida transformo y de la forma en que la transformo. Y les repito, si eligen vivir su vida de esa manera, se sorprenderán, se asombrarán. Cómo la vida, los acontecimientos de la vida, las circunstancias de la vida, las situaciones de la vida, vienen hacia ustedes sin esfuerzo. Llevo 10 maravillosos años casado con mi 7ª esposa. Y a ella no le importa que yo cuente esta historia, porque no estoy presumiendo de ello. Quiero demostrar. Esto es una demostración y por lo tanto, esto no es un alarde. Esto no es presumir. Esto es una demostración. No solo he pasado 10 años maravillosos con esta extraordinaria mujer, sino que me pidió que me casara con ella. Y yo sabía que era extraordinaria. Cuando la conocí, fue realmente amor a primera vista. Y pensé: oh Dios mío, quiero decir, después de todos mis fracasos y toda mi incapacidad, ¿cómo podría ser bendecido? Había hecho ese camino. Quiero que sepan que en la vida el cambio es posible. Así que había hecho ese cambio, porque había recibido ese mensaje en mis conversaciones con Dios. Y empecé a tratarme a mí mismo y a otras personas de la forma en que estoy describiendo. Todavía no tenía el dominio, obviamente. No caminaba sobre el agua. Nada de eso, no lo pretendía. Pero hice un gran cambio en la forma en que me experimentaba a mí mismo e interactuaba con otras personas.
Y esa fue la persona que ella conoció. Ella no conoció a este hombre que había tenido estos otros 6 matrimonios. Ella conoció a esta persona que estoy describiendo ahora, recién iniciando ese camino. Pero incluso el mero hecho de que fuera el inicio supuso una diferencia tan grande que un día se sentó en el auto a mi lado mientras conducíamos por la carretera. Nos conocíamos bien. Quiero decir que nos conocíamos en el sentido bíblico. Y él la conocía a ella. Y desde hacía unos 5 o 6, tal vez 8 días, según recuerdo. Hacía poco más de una semana. Habíamos estado cerca el uno del otro. Estábamos conduciendo por la carretera y ella me miró y dijo: «Creo que deberíamos estar casados». «No me lo digas 2 veces». Ella dijo: «No, de verdad. Realmente creo que deberíamos estar casados». Hecho. Y volamos a Las Vegas 2 días después, y lo hicimos. Lo del matrimonio en 3 horas. Ya saben, van al juzgado, obtienen la licencia, van a una capilla y salen casados. Eso fue hace 10 maravillosos años. 10 años con el regalo más grande de mi vida. Y es posible que piensen que cuando digo el regalo más grande de mi vida, me refería a mi esposa. Y si bien ella es un regalo enorme, el mayor regalo de mi vida fue que por fin aprendí lo que era realmente el amor. Entendí el amor. Finalmente. No tenía nada que ver con esto, sino cómo me relacionaba con los demás. Pero solo pude relacionarme de esa manera con mi esposa una vez que tuve en claro que no necesitaba nada, que no requería nada, que no exigía nada, que no me faltaba nada, que no buscaba nada, ni siquiera buscaba amor, sino que yo era la fuente de todo eso que estaba buscando. Yo soy la fuente. Me atrevo a decirlo en voz alta. Mucho menos me atrevo a vivirlo en mi vida. Y lo que das a otro vuelve a ti automáticamente. Esta es la fórmula que no me enseñaron en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en mi familia de origen. Nadie me lo dijo directamente. Lo que transmites a otro te vuelve automáticamente por una razón asombrosamente sencilla y clara. Solo hay uno de nosotros en la sala. Por supuesto, lo que les doy, me lo doy. Claro. Porque no hay nadie más aquí. Solo hay uno de nosotros en la sala. Perdónenme, lloro con las cosas que digo yo mismo. Se trata de información que cambia la vida, y que todos ustedes ya conocen, y sé que ustedes lo saben. Y no he venido aquí para iluminarlos, sino que he venido aquí para esclarecer, para que les quede claro que todo aquello por lo que creen que deben estresarse y esforzarse y luchar, caerá sobre ustedes automáticamente, sin que tengan que alcanzarlo en absoluto. Cuando se convierten en la fuente, es mágico. Se convierten en el proveedor. Cuando se convierten en esto, miren, hagan una lista cuando lleguen a su habitación esta noche de las 3 cosas que más desearían tener en su vida. Es un ejercicio interesante. Hagan una lista de 3 cosas que desearían tener más en la vida ahora, sea lo que sea. Y mañana, experimenten por su cuenta que ustedes son la fuente de esas 3 cosas. Una de esas 3 cosas en la vida de otro. Por cierto, aquí está lo interesante de este ejercicio. Cuando hagan este ejercicio, las 3 cosas que me gustaría más en mi vida, en las próximas 48 horas, en las próximas 48 a 72 horas, en los próximos 2 o 3 días,
Conocerán a alguien que siente que tiene menos de lo que querría y que está buscando eso, en realidad rogándole a la vida por ello. Y ustedes pueden ser la fuente de eso en la vida de esa persona. Y lo que los atraviesa se les pega. Esa es la fórmula mágica. A medida que se convierten en la fuente, en la vida de otro, sea lo que sea, ayuda financiera, compañía, lo que sea, sabiduría, claridad. A medida que se convierten en la fuente de eso en la vida de otro, fluye a través de ustedes y se adhiere a ustedes. Es decir, se dan cuenta de repente que ya tienen eso para dar. Simplemente no pensaban que lo tenían hasta que otra persona lo necesitó, incluso más que ustedes. Y luego les dan esa compasión, esa comprensión, esa claridad, esa compañía, esa paciencia, esa conciencia, esa sabiduría, ese amor. Ustedes les dan eso. Entonces se dan cuenta. Oh, Dios mío, lo tenía aquí todo el tiempo. Lo tenía aquí todo el tiempo. Y cuanto más doy, más recibo. ¿Por qué alguien no me dijo esto al principio? ¿Por qué tuve que esperar hasta cumplir medio siglo para escucharlo? Así que quiero que sepan que estas enseñanzas pueden cambiar su vida de la noche a la mañana. Pero tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque sus vidas cambiarán. La gente los mirará y dirá, ¿qué pasa? ¿Has tomado Kool-Aid? ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando contigo? Y ustedes dirán, por fin he comprendido quién soy realmente y por qué he venido aquí. Y me ha quedado claro. Y me he convertido en la fuente. Y he evolucionado en eso, y recién acabo de empezar. Ese proceso de evolución continuará para siempre, e incluso mucho más. Ahora, no terminen con las cosas. No acaben con sus relaciones, ni acaben con sus trabajos, o renuncien a sus trabajos, ni se muden a otra ciudad o piensen que de alguna manera que deben arrojar todo por el aire, y que todo lo que tienen en sus vidas tiene que cambiar. No es necesario. No es necesario que lo hagan. No piensen que transformación significa disrupción. Pueden seguir haciendo las cosas cotidianas de sus vidas, igual que las han hecho hasta ahora, pero se darán cuenta de que lo harán por una razón diferente. Se darán cuenta de que irán al trabajo. Se comprometerán en su relación, incluso cosas más pequeñas como comer esta comida en particular en lugar de aquella otra, usar esto y no aquello. Descubrirán que estarán haciendo las cosas que hacen en sus vidas por una razón completamente diferente. Como una demostración. Todo lo que piensen, dicen y hacen de repente se convertirá en una demostración. ¿De quién entienden ahora que son y por qué entienden ahora que están aquí, ahora, en este momento y lugar? Y sus vidas se verán impulsadas por lo que yo llamo la pregunta mágica. Aquí hay una pregunta mágica que los invito a preguntarse. Antes de cualquier decisión, cualquier elección que tengan que hacer en la vida. Podría ser una pequeña elección, como mencioné, que hay en el menú para el almuerzo. O podría ser una pequeña elección como, caramba, me pregunto qué voy a almorzar. O podría ser una elección más importante, como, caramba, me pregunto con quién viviré el resto de mi vida. ¿Qué voy a hacer por mi carrera? ¿O cuál es el regalo que tengo que dar? O cualquiera que sea la elección. Puede ser pequeña o importante. Antes de que tomen cualquier decisión, háganse lo que yo llamo la pregunta mágica. Aquí viene. ¿Están listos? ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? Supongamos que están en la cocina y sus parejas
y ustedes no están teniendo el momento más agradable. Sucede incluso entre personas que se quieren mucho. Algo no salió del todo bien y hay un pequeño altercado. No un gran enojo, no una gran discusión, pero sí un pequeño disgusto. Porque tú... Y te detienes. Y evitas reaccionar como podrías haber reaccionado en el pasado. Yo, estaría a la defensiva, sería agresivo, incluso atacando un poco. Y por supuesto, siempre tendría razón. ¿De qué te ríes? Siempre tenía razón, en todos los casos. Inevitablemente tenía razón. La razón estaba simplemente de mi lado. Está en serios problemas, señora. Entonces, ya saben. Pero ahora cuando se genera un momento así, y sucede en la vida de todos nosotros, es solo un poco desagradable, porque tú, y me detengo y me hago la pregunta mágica de la vida. ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? Recibo una llamada telefónica a las 2 de la tarde. Oye, ¿quieres cenar esta noche? Van a venir algunos amigos. Algo informal. ¿Qué tal si vienes con tu esposa? La pasaremos muy bien. ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? Lo digo en serio. ¿Quieres ir a ver una película esta noche? Hay una muy buena película. ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? Y las preguntas importantes también. ¿Podrías ir a Croacia y Serbia en marzo para dar una charla? ¿Irías a Estonia en julio para dar una charla? ¿Irás a Perú en agosto para dar una charla? Todas las preguntas que he tenido que responder en las últimas 3 semanas. ¿Irás a México en septiembre? ¿Irás a Suecia en octubre? ¿Irás? ¿Y qué tiene esto que ver con la agenda de mi alma? Pero por supuesto no pueden responder la pregunta si no saben cuál es la agenda de sus almas. Entonces están en el punto cero. Bueno, no lo sé, ¿cuál es la agenda de mi alma? Pero si tienen claro que la agenda de su alma, la razón por la que vinieron a la tierra, la razón por la que vinieron al ámbito de lo físico, es que pueden anunciar y declarar, expresar y satisfacer, convertirse y experimentar la próxima versión más grandiosa de la mayor idea que jamás hayan tenido sobre quiénes son. Cuando tienen claro que esa es la agenda de sus almas, tienen algo con lo que medir sus respuestas a las preguntas. ¿Qué significa una cena con los Smiths esta noche? ¿Qué significa ver esa película esta noche? ¿De qué se trata ir a Perú? ¿De qué se trata? Y de repente la pregunta, ¿de qué se trata todo esto, Alfie?, está resuelta. Oh, ya veo. Entiendo. Ahora lo entiendo todo. Y me siento tranquilo, alegre y preparado. FEAR en inglés. Sentirse emocionado y preparado. Y todo el miedo desaparece de sus vidas. Porque francamente no les importa lo que sucede, en el sentido de necesitar algo que no están recibiendo, incluso, honestamente, la propia muerte. Recuerdo que me llevaban en silla de ruedas y conté esta historia el otro día, perdónenme, pero recuerdo que me llevaban en silla de ruedas al quirófano para una cirugía a corazón abierto. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años, vas a tener que someterte a una cirugía a corazón abierto, no lo hubiera creído ni por casualidad. Me habría reído en su cara. No, estoy totalmente sano, no tengo ningún problema. Pero ellos dijeron, no, debes someterte a una cirugía a corazón abierto. ¿Y saben qué? Recuerdo que me llevaban en la silla de ruedas, al quirófano, a la sala de preparación y la silla de ruedas, la camilla. Y yo pensaba, todo va a estar bien. ¿Voy a sobrevivir a esta operación o no? Estoy bien. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Por al menos dejarme algo en claro. Te lo rogué. ¿Qué quieres de mí? Dios no dijo nada. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Lo que tú elijas. Oh, vamos, dame algunas respuestas. Se supone que debes tener algunas respuestas. Dios dice no, tú dame algunas respuestas.
Mi trabajo no es decirte qué hacer. Mi trabajo es empoderarte para que tomes las decisiones que deseas tomar y hagas lo que elijas hacer en esta vida, en la próxima y en la siguiente, e incluso para siempre. Estaré aquí para empoderarte en las decisiones que estás tomando y con las elecciones que estás haciendo. Crearás el proceso de tu propia evolución. Y de esa claridad nacerá tu paz. Finalmente, la paz que supera todo entendimiento. Por supuesto que podría estar equivocado en todo esto. Quiero que todos lo entiendan. No estoy sentado aquí para decirles, y no me imagino ni por un segundo, que tengo todas las respuestas para toda la humanidad. Solo puedo contarles lo que me ha funcionado a mí. Pero si tienen el más mínimo interés en experimentar en sus propias vidas para ver qué podría funcionar para ustedes, para hacer que sus vidas sean aún mejor de lo que son ahora. Y creo que sus vidas son maravillosas en este momento. Es decir, miren dónde están sentados, en La Joya, California. Y yo sé que este es un lugar maravilloso para estar. Y hay mucha gente. ¿Algunos de los que están aquí viven en La Joya o cerca? 4 personas. Miren eso, 6 personas. Este es un lugar maravilloso para estar. Así que, obviamente sus vidas van muy bien. No necesitan mucho coaching. Me encantan estos coaches que surgen y enseñan cómo mejorar tu abundancia y crean las relaciones perfectas y cómo tener. Ustedes saben, quiero decir, y probablemente haya algo de eso. Pero supongamos que ustedes no necesitan ningún tipo de coaching. Supongamos que ustedes fueran el coach y que al vivir sus vidas eligieran hacer de coach de otras personas para mostrarles cómo encontrar lo que ustedes han encontrado. Esa es la invitación que nos hacen. Ese es el rol que la vida nos invita a desempeñar en nuestra evolución. Así que todo lo que necesitamos en este momento son coaches, más ejemplos, más modelos, más personas dispuestas a dar un paso adelante y decir, miren esto. Permítanme que les deje esta mañana un pensamiento audaz, una invitación audaz. Podrían llamarlo incluso un desafío audaz. Que sean capaces de pasar el resto del día, y ni que hablar del resto de sus vidas, diciéndose a sí mismos, mírenme. Solo mírenme. Mírenme cómo respondo, cómo reacciono, cómo soy. En medio de esta experiencia, que ha sido un desafío para todos nosotros, todos tenemos nuestra historia. Pero atrévanse a decirse a ustedes mismos cuando salgan de aquí esta mañana, mírenme. Soy un ejemplo. Soy un modelo. Me he autoseleccionado. Me he elegido a mí mismo. Es decir, todos estamos haciendo eso con nuestros hijos. Estoy seguro de que lo saben, sin que se lo pidan. Quienes tienen hijos seguramente saben que eso es exactamente lo que son en sus vidas, lo quieran o no. Están viendo todo lo que ustedes piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y los van a imitar en un 90%, salvo lo que simplemente no pueden aceptar y lo rechazan. Pero imaginen que todo el mundo fueran sus hijos, mirándolos, para que les aporten claridad, para que les aporten comprensión, para que les aporten conciencia, para que les den un ejemplo, para que les muestren cómo podría ser maravilloso, para que les muestren, por imposible que les parezca, que pueden ser tan maravillosos como lo son ustedes. Ese es el rol que podemos tener en nuestra evolución. Salir de aquí
y decidir que me he autoseleccionado. Verán, nadie los va a nombrar. Nadie les va a encargar algo, nadie les va a asignar la tarea, nadie los va a nombrar caballero en el campo, nadie los va a nombrar así. Tienen que elegir eso por ustedes mismos. Yo soy eso. Eso es lo que soy. Mírenme. Miren lo que hago. Vaya, qué desafío. Pruébenlo solo por hoy. Solo por esta tarde. Y luego, a medida que se acostumbran a vivir en su propia magnificencia y la maravilla de quiénes son, porque ustedes saben que no estoy bromeando, ustedes son conscientes. No hay nadie más generoso que ustedes a la hora de la verdad. Cuando alguien realmente necesita algo, no dicen no lo tengo. Incluso cuando creen que no lo tienen, lo dan de todos modos y encuentran la manera. Incluso cuando piensan que no tienen el dinero para ofrecer o el tiempo para dar o la energía, lo dan de todos modos. Saben que sí. No estoy bromeando, no les estoy mintiendo en la cara, saben lo magníficos que son. Todos estamos a un paso de ser así de magníficos todo el tiempo. Lo que nos detiene es la idea de que, Neil, no podemos hacer eso todo el tiempo porque tenemos que sobrevivir. Es decir, ¿cómo podríamos sobrevivir? Tenemos que cuidarnos a nosotros también. Y por cierto, esto no se trata de no cuidarse a sí mismo, se trata de ponerse en la lista de aquellos que aman de manera incondicional. Esto no se trata de no cuidarse, sino de cambiar la forma de entender el instinto fundamental. Gente, el instinto fundamental no es la supervivencia. Los antropólogos y los que saben nos han dicho que el instinto básico de la humanidad es la supervivencia. No es correcto. Si el instinto básico fuera la supervivencia, cuando pasan caminando junto a un edificio en llamas y escuchan a un bebé llorando en el segundo piso, no entrarían, huirían. Pero si pasan caminando junto a un edificio en llamas y escuchan a un bebé en el segundo piso, les aseguro que entran corriendo. Entran corriendo para salvar a ese bebé, porque eso es lo que son. No evalúan las ventajas y desventajas. Veamos bien, ¿voy a sobrevivir a esto o cuáles son las...? Automáticamente entran corriendo para salvar a ese bebé, porque la supervivencia no es el instinto fundamental. La divinidad es el instinto fundamental. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo el proceso más elevado y poderoso en nuestra propia evolución? Consideren cuando salgan de aquí que cada momento de sus vidas es como un momento del edificio en llamas. Oigo llorar al bebé. Oigo el alma de la humanidad gritando. Por el amor de Dios, que alguien me enseñe lo que no entendemos. Por el amor de Dios, que alguien nos ayude. Y cuando tomen la decisión de que ese alguien van a ser ustedes, en ese momento, todas sus vidas se convierten en una conversación con Dios.